Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un pasaje muy emocionante, Salmo 68. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sabes? Dios no vino a juzgarnos, vino a salvarnos. Y en este Salmo 68 podemos denotar cómo Dios quiere que vivamos en victoria, en su victoria, pero tenemos que vivir diferente. La vida eterna no nos cuesta nada, únicamente tenemos que creer en Dios. Pero al creer en Dios nos llama y nos demanda a vivir diferente. ¿Qué tenemos que hacer para vivir diferente? Primer punto, pues tenemos que tener una relación con Dios, tenemos que conectarnos con Dios. Eso lo vimos en el Salmo 68 del verso 1 al 4, pero también tenemos que reconocer nuestras necesidades. Tú y yo tenemos necesidades del verso 5 al verso 6. Y hoy nos toca estudiar del verso 7 al verso 10 cómo tenemos que pedirle a Dios que entre en nuestro corazón. Dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy llamando a la puerta. Y dice el pasaje que Dios está esperando a que le dejemos entrar a nuestro corazón. Yo no sé por qué a veces decimos, déjale entrar. No, más bien, ruégale que le entre. Ruégale que entre a tu corazón. Y ¿sabes qué? Ese es el primer punto. Tenemos que pedirle a Dios que entre a nuestro corazón, que esté con nosotros. Permíteme, te leo del verso 7 al verso 10 del Salmo 68. Que dice a la letra, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por él en el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta. Tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Qué hermoso recordar lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Por qué no pedirle que entre a nuestro corazón? ¿Por qué no pedirle que viva con nosotros? ¿Por qué nosotros no vivir con Él? Porque Dios siempre está presente. Él es omnipresente, de hecho. Pero sabes, Él es un caballero. Quiere que tú y yo decidamos diariamente, continuamente y para siempre que esté en nuestro corazón, que dirija nuestra vida. De hecho, el verso 7 y el verso 8, pues todo el pasaje recuerda las historias de Dios con el hombre. Dice, oh Dios, saliste delante de tu pueblo. Dios siempre nos defiende y va delante de nosotros. Esto es como un rey, como un guerrero, como alguien que nos quiere proteger. De hecho, está reconociendo que cuando el pueblo de Israel anduvo en el desierto, también anduvieron ellos en el desierto. O sea, también Dios estuvo con ellos. Hace memoria en el verso 8, me parece, sí, en el 8, acerca de cómo en el Sinaí, pues Dios le habló a Moisés. O sea, cómo le dijo, ¿sabes qué? Tienes que sacar a mi pueblo. En el Sinaí también le dio la ley, las tablas de la ley. Y dice que tembló ante la presencia de Dios. Dios hace muchas cosas. Hace llover cuando hay sequía. Hace animarnos cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando hay guerra, cuando hay enfermedad. Dice, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Estás cansado de la pandemia, estás cansado de la falta de economía. ¿Sabes? Dios te quiere reanimar. Pídele que esté contigo. Él cambia nuestra tristeza en gozo. Nuestro llanto lo cambia en baile. Verso 10 dice, los que son de tu grey han morado en ella. Los que le pertenecemos a Dios, los que le pedimos que entrara a nuestro corazón, podemos platicar acerca de ello. Porque tenemos esta experiencia de que Dios es un Dios bueno y que Dios jamás deja al desvalido, al pobre. De hecho, dice el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte, Mateo 5, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Dios quiere proveer en tu vida, quiere saciar tu vida, pero es necesario que tú y yo deseemos, anhelemos, que le pidamos que entre a nuestro corazón, a nuestra vida. Y ¿sabes qué? Mantente cerca de Él. Porque no es una oración nada más que la haces y ya la hiciste toda tu vida. Por supuesto, hay que pedirle a Dios que entre a nuestro corazón. Hay que tener fe y esto nos da vida eterna. O sea, no son acciones, no son dinero, no es la cantidad de fe, es el lugar donde la depositas. Cuando depositamos nuestra fe en el único verdadero Dios, únicamente por creer tenemos vida eterna. Pero si realmente creímos, andamos con Él cada día. Si no, en realidad no creímos. Es por eso que se tiene que denotar en nuestro diario vivir. El lugar donde Dios habita es bendito. Quiere habitar en tu corazón.
quiere que tú y yo tengamos vida eterna. Hay que denotar que está en nuestra presencia, que está en nuestra vida, que está en nuestro corazón, que la vida en abundancia que Jesús ofrece la podemos tener únicamente por fe, mantenernos cerca de Él, como leíamos en ese Salmo 68, cerca de sus bendiciones, de las consecuencias de caminar con Dios. Pero también del verso 11 al verso 18 nos dice muchas cosas, pero nos dice aprovecha las oportunidades. ¿Cuántas oportunidades no has aprovechado en la vida? ¿Cuántas oportunidades has perdido en la vida? Creo que tú y yo hemos perdido muchas oportunidades. Pero ¿sabes una cosa? Dios quiere darnos una nueva oportunidad. Y tal vez muchas más. Pero es necesario que las aprovechemos y que no las desperdiciemos. Vayamos pues a la escritura del verso 11 al verso 18. Te recuerdo, estamos en el Salmo 68 que dice a la letra. El Señor daba palabra, había una grande multitud de las que llevaban las buenas nuevas. Oye, qué bien que haya mucha gente que quiera dar las buenas nuevas. Y ¿sabes qué? Si tú las quieres llevar, quieres hablar de Dios al prójimo, no te preocupes. Dice este verso 11 que Dios es quien da palabra. Verso 12, huyeron reyes de ejércitos y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Verso 13, bien que fuiste echados entre los tiestos, seréis como las alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Hace referencia, este salmo es un canto, pero también es como poesía. Esta paloma se refiere al pueblo de Israel. Y sabes, cuando el pueblo de Israel está cerca de Dios, está cerca de sus mandamientos, está cerca de su palabra, está ejerciendo una fe pura, le va bien. Pero cuando el pueblo de Israel hacía lo que quería, cuando el pueblo de Israel se salía de la voluntad de Dios, sabes, le iba mal por inercia. Y el hacer la voluntad de Dios, el mantenernos en la palabra de Dios, el mantenernos cerca de Él para escuchar su voz, es una oportunidad que a veces la gente se pierde y que a veces nos perdemos de no leer la Escritura, de no escuchar temas como este, de no platicar con Dios. ¿Cuántas veces no hemos perdido oportunidades de estar cerca de Dios? ¿Cuántas veces no nos hemos perdido sus bendiciones? De hecho, en el libro de Proverbios dice que la sabiduría y la inteligencia nos siguen, nos persiguen como si fueran dos sagüesos que están atrás de ti y de mí. ¿Cuánta gente no se pierde la oportunidad de no ser bendecidos por Dios? Dice el verso 14, cuando esparció el Omnipotente los reyes de ahí, fue como si hubiese nevado en el monte de Salmón. ¿Sabes? Este monte de Salmón yo no lo encuentro en la geografía ni en la historia. Lo interesante es que esto de Salmón se refiere a la oscuridad, a la tristeza. Y cuando llueve o cuando se ve blanco en donde está oscuro, es Dios cambiando la situación. Dios quiere cambiar la situación del que cree en Él. Dios quiere cambiar la situación del que descansa en Dios, el que reposa en Dios, el que acude en Él, el que sabe aprovechar las oportunidades, puede cambiar, como decíamos hace rato, su tristeza en baile. Verso 15. Monte de Dios es el monte Basán, monte alto de Basán, porque observa son montes altos, al monte que deseó Dios para su morada. Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. La gente ubica como que Dios va a venir de alguna parte. Algunos citan algún lugar, Oriente, Occidente. De hecho, los árabes se inclinan cierta cantidad de veces al día hacia la Meca. Y es por eso que aquella mujer, cuando tuvo un encuentro con Jesús, aquella mujer samaritana, le pregunta, oye, ¿sabes qué? Algunos dicen que tenemos que adorar en este lugar y otros en este. Y dice, ¿cuál es el verdadero lugar? Le pregunta a Jesús. Y Jesús le dice que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El lugar donde Dios quiere morar, donde quiere estar, es en tu corazón. Él quiere que tú y yo estemos en su presencia, y esto es todos los días. Es por eso que nos invita a aprovechar las oportunidades que Él nos da todos los días. Dios nos da oportunidades de convivir con Él, de estar con Él, de conocer su palabra, de aplicar su palabra todos los días y, por supuesto, de recibir las consecuencias de su palabra o de habitar en su palabra todos los días. De hecho, hace rato leíamos que los carros de Dios cuentan por veintenas de millares. Es decir, se habla de carros de guerra. Dios es el más fuerte de todos. Él nos
protege, nos cuida y no hay quien pueda con Él. Por eso no es que haga una exageración de cuántos carros tiene Dios. Está diciendo, Él te puede cuidar, Él te va a cuidar. Verso 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Esta palabra de Ja, en algunas ocasiones podemos entender como la abreviatura de Jehová, y en otras como textualmente alaba a Dios, como canta a Dios. Y ¿sabes qué? Cuando sabemos que Dios nos da, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, que Dios no nos quiere porque somos muy buenos, Dios nos ama de la misma manera. Dios no nos escogió porque seamos muy buenos oradores, o porque seamos muy guapos, o porque seamos de cierto color de piel, o altos, chaparros, ¿sabes? Dios nos ama, somos parte de su creación. Y Dios quiere bendecirnos. Y esto, por supuesto, es un desafío, una invitación, como aquí bien decía el salmista, es una oportunidad de alabar a Dios. Hoy tenemos la oportunidad de alabar a Dios. Mañana tenemos la oportunidad de alabar a Dios. ¿Recuerdas qué dijo esa mujer samaritana? ¿En dónde tenemos que adorar? ¿Recuerdas la respuesta de Jesús? Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Estás dispuesto a aprovechar la oportunidad? ¿Estás dispuesto a dejarle entrar a tu corazón? ¿Estás dispuesto a vivir? Porque todo el mundo dice que sí le deja entrar. Pero esto tiene que ser algo que se denote en tu diario vivir. Que se denote en tu diario vivir. ¿Estás dispuesto a aprovechar las oportunidades que Dios te da? De acercarte a Él, de ejercer su palabra, de platicar con Él. Cuando vivimos su palabra, nos conviene a nosotros, pero también lo alabamos. Es decir, cuando tú eres fiel a tu esposa, a tu esposo, cuando eres un buen trabajador, un buen estudiante, cuando eres un buen ciudadano, estamos alabando a Dios. Recuerda, Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Salmo 68, hoy vimos esta segunda parte donde también nos invita a vivir diferente, a experimentar la victoria de Dios, actuar en nosotros y por supuesto, a vivir aún aquí en la tierra la vida eterna. Porque si tú crees en Dios, se vive la vida eterna aquí y cuando muramos sabemos que tenemos vida eterna. Aprovechemos esta gran oportunidad que Dios nos da el día de hoy. Pongamos en práctica lo aprendido. Te veo pronto con la siguiente parte del Salmo 68. Hasta luego.